Hoy vamos a presentar el segundo trabajo que viene realizando la red TEPUI vinculado al tema de COVID-19 en un esfuerzo por ver desde diferentes perspectivas el tema de la pandemia. Y a diferencia del otro, el otro era un enfoque más basado en datos y a partir de los datos tratar de plantearse algunos modelos que ayudaron a analizar la enfermedad. En este caso, está más basado en caracterización del conocimiento que se ha venido generando a través del COVID-19 y a partir de esa caracterización tratar de construir modelos que permitan hacer un análisis inferencial de lo que viene ocurriendo y particularmente este trabajo trata de revisar todo lo que se ha venido representando a nivel de conocimiento, a nivel ontológico, agregar toda esa información para tratar de plantearse lo que nosotros vamos a terminar denominando una metaontología de la red de PUI para estos temas. Entonces, sin más preámbulos, dejo en la palabra al equipo que ha estado detrás de toda esta temática. Adelante. Buenos días a todos, gracias por su presencia. El tema de hoy es ingeniería ontológica para la definición de una metaontología sobre la pandemia de COVID-19. En pantalla ven la agenda, vamos a hacer una revisión a la problemática, plantearemos objetivos e hipótesis, hablaremos de conceptos generales de ingeniería ontológica, resumiremos algunos métodos, procedimientos y herramientas que se revisaron para este trabajo. Explicaremos las ontologías que fueron tomadas en cuenta para crear esta metaontología, presentaremos algunos ejemplos y mencionaremos los siguientes pasos. Consideremos que actualmente la información que ha generado la pandemia se encuentra dispersa, es de difícil acceso y consulta. Se ubican islas de información en las cuales existe muy poca información estructurada y que permita precisamente hacer procesos de enlazamiento o de consultas especializadas sobre los temas de la pandemia. Además, existen diferentes modelos ontológicos que están relacionados con el dominio de COVID-19, pero no están integrados entre ellos. No existe un enlazado o una conexión que nos permita enriquecer los modelos y al mismo tiempo utilizar esas estructuras semánticas para poder buscar información. Por lo tanto, no se aprovecha realmente las ventajas que estos modelos ontológicos están presentando o que poseen precisamente para poder mejorar la búsqueda y la conexión de la información sobre la pandemia. Entre los objetivos y las hipótesis precisamente es establecer un modelo ontológico, un metamodelo ontológico sobre los temas principales de la pandemia de COVID-19, utilizando tecnologías semánticas. En este caso nos hemos planteado 3 hipótesis sobre las que se ha desarrollado y se está desarrollando este trabajo. La primera tiene que ver con que las ontologías por sí mismas nos permiten la gestión de la información sobre la pandemia del COVID-19. El uso de modelos ontológicos nos permite la inferencia de comportamientos de la pandemia y así también los modelos ontológicos en base a datos enlazados permiten el acceso y la visualización de la información sobre la pandemia del COVID-19. Entre los conceptos básicos que nosotros hemos tomado en cuenta para este trabajo están precisamente el de ingeniería ontológica, que es el conjunto de métodos, metodologías para construir ontologías y crear formaciones o representaciones formales de conjuntos de conceptos de un dominio o de varios dominios a la vez. Entre estos casos, pues se puede dar la unión de diferentes ontologías que pertenecen al mismo dominio o el enlazado de las ontologías de diferentes dominios. Las tareas de la ingeniería ontológica, como se ven en pantalla, son 3. Hablamos del alineamiento de ontologías que se realiza a través del análisis de los conceptos de las ontologías 1 y 2 y que estas obviamente se analizan mediante medidas de similitud. En el caso de la fusión o merge de ontologías,
lo que hacemos es tomar dos ontologías y construir una tercera en función de las dos primeras. Y en lo que tiene que ver al enlazado, lo que vamos a hacer es utilizar extractos de ontologías para crear una ontología que va a ser el puente entre las dos ontologías primeras. Estas operaciones de ingeniería ontológica pues realmente nos llevan a considerar que existen diferentes niveles ontológicos y diferentes similitudes que podemos establecer entre los niveles ontológicos. Por ejemplo, a nivel de términos, a nivel de instancias, lo que podemos ver es de que se establecen similitudes de naturaleza léxica, es decir, se comparan las cadenas que forman parte de las instancias para establecer qué tan similares son. También podemos establecer similitudes a través de las o entre las propiedades de las clases. Precisamente con ello hacemos una comparación de las propiedades tal y cual están. Ya también podemos hacer una similitud a nivel de conceptos, donde obviamente comparamos las clases de las dos ontologías. Ahora, tenemos dentro de las tareas de la ingeniería ontológica la mezcla, y podríamos decir que en cuestión de mezcla podemos tener dos tipos, como es el caso de la mezcla débil y la mezcla fuerte de dos ontologías. El caso de la mezcla débil se ve en la parte izquierda, en la cual el objetivo es tratar de mezclar las ontologías, y en este caso pues obviamente el resultado solamente hace la mezcla de una parte de la ontología. Es interesante mencionar aquí que obviamente para poder lograr estas mezclas debemos tener una tabla de alineamientos, es decir, debemos establecer en primer lugar aquellas medidas de similitud entre los diferentes elementos de las dos ontologías para poder determinar cuáles son los elementos más idóneos, cuáles son las clases más idóneas para el proceso de fusión. En el caso de la mezcla débil, por lo general el resultado no siempre incluye todos los elementos de la ontología, de todas las clases. A la derecha tenemos la mezcla fuerte de dos ontologías, en el cual la intención es que la ontología resultante sea la fusión de las dos ontologías completamente. De igual manera, para este caso, lo primero que se hace es establecer precisamente alineamientos. Se empieza el trabajo con una mezcla débil, como lo había explicado hace un momento, y luego sí, obviamente, se analizan aquellos elementos que quedaron por fuera del proceso de mezcla para tratar de ubicar estos elementos en la ontología resultante. Entre los métodos y estrategias que hemos determinado para poder realizar este trabajo, precisamente en pantalla explicamos los pasos que hemos seguido para realizar los experimentos que presentaremos hoy. En primer lugar, identifiquemos en la parte izquierda la entrada dentro del proceso, las cuales son ontologías que pueden ser del mismo dominio, como se ve en la parte superior, o pueden ser obviamente ontologías de diferentes dominios de conocimiento. Una vez que nosotros hemos hecho la identificación de las ontologías, de la naturaleza de las ontologías, a qué dominio pertenecen, obviamente vamos a empezar con un proceso de alineamiento ontológico, con la intención de establecer cuáles son esos elementos candidatos para poder formar parte de la metaontología. Entonces, dependiendo del caso, si es que son ontologías del mismo dominio, entonces procederemos luego del alineamiento a hacer un proceso de fusión, un proceso de merging. Una vez que nosotros tengamos el proceso de merging y la ontología resultante del mismo, obviamente este será uno de los insumos para luego ser alineada con ontologías de otros dominios y así obviamente lograr finalmente la metaontología. Entre las herramientas que mencionamos aquí dentro de esta estrategia, aunque hablaremos un poco más de herramientas más adelante, hemos identificado a Protege, que nos ayuda con el tema de merging, y también para los alineamientos hay una herramienta que se llama AlignNavi. Precisamente para esta investigación habíamos hecho una revisión de algunas herramientas para que nos permitan hacer algunas de las tareas de ingeniería ontológica. Como se ve en la tabla,
podemos decir que son muy pocas las herramientas que ofrecen las 3 tareas de ingeniería ontológica al mismo tiempo. En algunos casos de las experiencias que hemos hecho con respecto a estas herramientas, podemos decir que se ha presentado problemas precisamente en lo que tiene que ver a formatos de las ontologías. Así también en algunas herramientas para el proceso de alineamiento se necesita de un documento de referencia o un archivo de referencia adicional con ciertas características que permita precisamente crear la tabla de alineamientos entre los dos modelos ontológicos. Entonces, cada herramienta tiene sus particularidades y obviamente resulta complejo de alguna manera analizar las ontologías definiendo pues este tipo de alineamientos, especialmente en la función de alignment. En todo caso, nosotros para el trabajo que presentamos hoy, hemos trabajado, como ya lo mencioné, con Protege y estamos trabajando con Align API para el tema del alineamiento. Ahora, también se hizo una búsqueda sobre las ontologías que existen con respecto al COVID-19. Hemos encontrado algunas, las pueden ver en pantalla. Son ontologías que comparten clases relacionadas entre sí y tratan aspectos de la pandemia desde diferentes ópticas. En el primer caso, pues estamos hablando de información de pacientes y de casos con respecto al COVID. En el segundo caso hablamos de una ontología en la cual obviamente se describen los diagnósticos, los tests que se pueden aplicar y las formas de tratamiento del COVID. El tercero ya va a un nivel de explicar biológicamente la enfermedad como tal. La cuarta es una ontología más general sobre el COVID que incluye elementos como personas, síntomas. Y la última tiene que ver con los test que se pueden dar para el tema de detectar la enfermedad como tal. En pantalla pueden ver las clases que contienen cada una de estas ontologías y obviamente la fuente en internet para poder descargarlas. Bueno, dentro del proceso de desarrollo, pues en primer lugar nosotros lo que hicimos fue, en función de las ontologías que estaban en la tabla anterior, es hacer un alineamiento entre la ontología 1 y la ontología 5. Como bien dije, la herramienta que se utilizó fue Align API y obviamente pues se realizó el alineamiento de las clases y de los elementos de las dos ontologías en función de una medida de distancia que considera las cadenas que conforman los nombres de las clases y de las propiedades. A continuación, mi compañero Ricardo, que también está trabajando en este proyecto, va a realizar una explicación de estos resultados. Ok, bueno, se me había caído la conexión, pero ya volví. En principio, ¿qué es lo que tenemos? Aquí se aplicó lo que fue la herramienta de Align. Ella nos permite, pues, comparar ambas ontologías, en este caso la ontología 1 con la ontología 5, que la ontología 1, me dice, y bueno, y en el centro de ella, pues lo que me dice es qué tanta relación o qué tanta fuerza de cohesión hay entre esas clases, propiedades, porque él va buscando entre todas esas características. En este caso, aquí podemos ver, por ejemplo, que coincidió la parte, lo que son negativos, positivos, hospitalización, ¿sí? Pasa la siguiente lámina, Alexandra, o es que yo estoy retrasado en la lámina, no sé si la estoy viendo con retraso. ¿Sí? Y entonces aquí que vemos la ontología 1 con la ontología 2, las que se van a aplicar el merge, y en el lado derecho se ve lo que es el resultado de ese merge, donde se unen pues ambas propiedades, ambas clases de cada una de ellas. Pasa a la siguiente. Aquí en detalle, eso que estaba allá, lo que nos resultó fue una mezcla débil. Luego, después de eso, viendo lo que fue la alineación, nos dimos cuenta que habían clases que habían quedado por fuera, es decir, que no estaban
alineadas o que no se habían hecho el merge donde correspondía. ¿Qué se procedió a hacer allí? Hacer de manera manual, dentro de Protege, hacer esas relaciones. ¿Basado en qué? En las indicaciones que nos daba la alineación. Por ejemplo, aquí nos dice que signos vitales de la ontología 1 con signos vitales de la ontología 5 y que hay una buena cohesión. Entonces, esas dos se procedió a hacer que una equivalencia entre esas clases. ¿Sí? Pasa a la siguiente. En la siguiente pasa lo mismo. Se hizo también un merge entre qué, pasa que no se me ve al final, pero bueno, entre la información del laboratorio de uno con la información del laboratorio de la otra. Y se hizo lo mismo, se unió, se hizo un merge entre estas dos clases, haciendo que una equivalencia entre ellas. Y aquí se puede observar el enlace, lo que está en la cajita roja, se puede ver el enlace entre ellas dos. Pasa a la siguiente. Ok, aquí podemos ver ya el merge completo, es decir, lo que tenía la ontología 1, lo que tenía la ontología 2 y el resultado de esa unión. Y podemos ver que ya ahora sí tenemos fusionadas esas esas características que se habían quedado por fuera de ese merge débil. Ahora, ¿qué es lo que procede? Procedemos es hacer la parte de enlazado. Si pasa a la siguiente. ¿Sí? Entonces, para la parte de enlazado, tenemos que la ontología resultante, que fue la ontología, la que se le hizo el merge, la vamos como eso está de un tópico y necesitamos hacer alineación o enlazado con otras ontologías de diferentes dominios. Entonces, aquí se presentan las ontologías que son consideradas de otros dominios. En este caso, tenemos gestión hospitalaria, tenemos de viaje, tenemos etcétera. Aquí en la de ejemplo utilizamos la del merge con gestión hospitalaria. Entonces pasemos a la siguiente. Lo primero que se procede a hacer ahí es una alineación. Pasemos a la siguiente lámina. Una alineación entre ellas dos. Pasó mucho. Devuelvo a una. Ok. Lo primero que se hace es hacer una alineación entre esa ontología que ya tenemos fusionada con la ontología del otro dominio para ver cuál es cuál es la concordancia o cuál es la cohesión que existe entre una y la otra para poder hacer el enlazado. En este caso, como es un enlazado y se necesita que sea que tenga bastante cohesión entre esa metaontología de enlazado con la ontología de merge, la que dio como resultado, aquí se procede a tomar las que tienen mayor cohesión. En este caso, ahí se optó por un valor que es de 0.8, es decir, que prácticamente las dos primeras que se ven aquí son las que deberíamos de hacer ese enlazado. Pasa a la siguiente página. O la siguiente lámina. Ok, aquí podemos ver una de ellas. En este caso, donde sale enfermera, el enlazado, el link que se hizo entre la COVID-TEPUI, que viene siendo la ontología que tiene todo el merge, con la ontología del otro dominio, que en este caso es gestión hospitalaria, en donde se puede observar que se unió NURS con NURS de gestión hospitalaria y con Professional Nurse, que era el nombre que tenía dentro de COVID-TEPUI. ¿Sí? Asimismo se va haciendo con todos los enlaces que vayamos consiguiendo con cada uno de esos dominios que queramos incluir o hacer esa meta enlazado de esta ontología, es decir, de la que se hizo con el MERS, con otras de otros dominios. Pasa a la siguiente. Ok, ¿qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que nos falta? En principio, logramos hacer una especificación de analizando todas las fuentes, todas las ontologías disponibles, o por lo menos las que logramos ubicar. Luego de eso, hicimos todo lo que fue un modelado para poder hacer lo que es la fusión y enlazado de estas ontologías, y nos quedan tareas pendientes. ¿Qué tareas pendientes nos quedan? Es usar, en principio, usar el paradigma de datos enlazados para rellenar o poblar toda esta ontología para extraer nuevos conocimientos, ¿sí? Y por supuesto también nos hace falta hacer otras mezclas y otros enlazados con otras ontologías para asimismo tener una ontología aún más con mayor capacidad, con mayor
posibilidad de extraer nuevos conocimientos. Es decir, que nos falta ahora generar esa data, buscar esas datas, vincularlas para poder llegar a una fase de publicación y explotación de estos datos. Creo que pasa a la siguiente. Creo que ya esa es la última. Aquí quedaríamos ya en la parte de preguntas. Bueno, adelante. Gracias. Hola, buenos días, por aquí Marcel. ¿Me escuchan? Buenos días, Marcel. Ricardo, buenos días. Mire, una consulta que le iba a hacer, ¿no? Chévere. Ustedes comentan que la información es bastante restringida, ¿no? A nivel de lo que es, creo que las antologías o lo que es la información sobre el COVID. Sin embargo, uno ve en los repositorios como Google Escolar, y bueno, y todos los demás que usamos nosotros en cada uno de nuestros trabajos y vemos que prácticamente la información que hay del COVID pues está disponible, abierta. Entonces, me gustaría que me aclarara un poquito ese tema de las restricciones y un poco también las libertades y las ofertas que hay a nivel de todo el trabajo que se está haciendo en torno al tema, pues, o sea, ¿en qué se basa específicamente esas restricciones que ustedes han identificado, pues? Ok, en principio, una es que sí es verdad, nosotros hasta buscamos y conseguimos hasta muchas ontologías, pero planteadas o plasmadas en documentos, en artículos, pero a la hora de ya conseguir lo que es la ontología como tal, el formato que nosotros necesitamos, que es a nivel ya de OWL, que es ya formalmente una ontología, esa es la que no conseguimos muchas veces. Es decir, tenemos muchos artículos donde se presentan un montón de ontologías, donde se hacen estudios y todo, pero no publican ese pequeño archivo. Entonces, prácticamente solo contamos con algunos repositorios que sí tienen esos OWL expuestos, o por lo menos que lo ponen a disposición para poder hacer este tipo de estudios. Esa es una de las restricciones. ¿Sí? No sé, Alexandra, si quiere complementar allí. Sí, para complementar la idea y contestar la pregunta, vale la pena mencionar que el problema de tener ontologías, varias ontologías en un mismo dominio, precisamente es el hecho de la heterogeneidad semántica. Entonces, otro tema y otro problema que encontramos cuando comenzamos esta investigación fue precisamente el hecho de que las ontologías estaban en diferentes formatos. Entonces, eso también de alguna manera complicó un poco el proceso de trabajar con la herramienta, trabajar con la ontología dentro de la herramienta, y realmente yo lo veo como una limitación, porque realmente pues al haber varios modelos ontológicos que tienen diferentes formatos, diferentes lenguajes, pues obviamente, y tratar de integrar esos modelos, pues es una tarea que requiere hacer varios intentos y varios procesos, incluso manuales, para poder establecer que los resultados que estamos obteniendo con las herramientas son precisamente los esperados. No, quizás ahí hay que resaltar, cierto que hay mucha data sobre el COVID, pero aquí estamos hablando de marcos ontológicos. Entonces, no es lo mismo datas que existan para muchas cosas a datos que existan en ontología, que es otra cosa. Además, en lo que señalaba Ricardo, hay que diferenciar dos cosas. Una es la estructura ontológica, que de por sí, ya Ricardo decía, que no están, hay muchas escritas, bueno, muchas no, algunas escritas en paper, pero que no están ni siquiera disponibles, y otra es que esas ontologías estén alimentadas, estén instanciadas, tengan información. Si están solo en papel, menos va a haber contenido de esas ontologías. Si uno se pone a ver en las ontologías que están listadas en la lámina 11, solamente aparecen 5. Las 5 que están referenciadas ahí vienen de una página web muy particular, además. Entonces, a nivel ontológico, eso de que hay el comentario que hacía Marcel, de que hay mucha información y tal, hay para algunas cosas, pero ojo, no es tan general como uno pretendería.
Siguen las clases abiertas. Sí, buenos días, habla Eduardo. Yo tengo una inquietud con respecto al alcance de la ontología, pues se supone que esto es un marco consensuado de un conocimiento. Entonces a nivel de COVID-19, pues entendemos que hay muchos frentes a nivel mundial, en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania. Se puede ver simplemente con el tema de las vacunas. Entonces, a nivel de ontologías, ¿cuál es ese alcance que ustedes o que se está pensando que vaya a tener la ontología, ya sea nueva o fusionada, etcétera? Bueno, en principio, Eduardo, en principio que nosotros no nos limitamos, sino solo buscamos era ontologías que fueran de ese dominio. Sí, porque como la fusión nos permite exactamente eso, aprovechar lo que mucha gente fue desarrollando por un lado, por otro lado, del mismo dominio, es lo que se hizo cuando se hace la parte de fusión. Es decir, que si aquí tuviéramos información de algunas ontologías que se desarrollaron, por ejemplo, en Estados Unidos o en Rusia o lo que sea, y cada uno es con ciertas características, con ciertas clases que determinaron ellos para el mismo dominio, en este caso, al fusionarla, estaríamos aprovechando eso, estaríamos apropiándonos de las características que detectaron en la parte de Estados Unidos, lo que detectaron, por ejemplo, en Rusia, y estaríamos complementando, es decir, o estaríamos completando o desarrollando una ontología que abarcaría toda esa información. Sí, eso es lo que hace en principio esa fusión, pues. Aprovechamos esa información. Sí, no sé, Alexandra, ¿qué otra cosa? Sí, Ricardo, para complementar un poco tu respuesta. Sí, claro. Aquí, Alberto, la cuestión también es crear como un macro algoritmo, porque nosotros hemos definido categorías de conocimientos, clases que consideramos fundamentales, y lógicamente estamos buscando esa generación de un macroalgoritmo que compagine esos aspectos que consideramos fundamentales, porque existen varias ontologías reportadas, pero son muy específicas, en entornos muy específicos, y no están considerando pues todas las clases que quizás deberían incorporarse en este planteamiento, y eso es lo que estamos buscando. Entonces no es solamente aplicar técnicas de ingeniería ontológica, es verificar que estos resultados realmente están dirigiendo a esa compaginación de resultados, porque podemos aplicar técnicas por aplicar, pero eso realmente está generando lo que yo quiero que se muestre. Entonces, pues, es jugar con todas esas herramientas, estamos combinando las técnicas y buscar ese macroalgoritmo que compagine, pues, el resultado que queremos mostrar a nivel de cohesión de información, porque entonces aquí estamos incorporando varias cosas, la virología con la informática. Estamos aplicando técnicas informáticas para generar categorías de conocimiento estratégicas y apropiadas en el concepto de virología. Y es eso, pues, nuestra contribución. Adicionalmente a eso, es interesante mencionar que los procesos de fusión o de merging de ontologías nos permiten fusionar las ontologías que existen dentro de un dominio. Pero también adicionalmente, mediante la técnica de enlazado, tenemos la flexibilidad de movernos hacia otros dominios de conocimiento, fusionando, digamos, enlazando a este modelo inicial de dominio, ontologías que pertenecen a otros. Entonces, realmente el alcance de la ontología es precisamente generar el modelo central, el modelo base de COVID, y de ahí obviamente extenderlo hacia diferentes dominios. Hola, buenos días. Mi nombre es Osvaldo, habla por acá. Yo tengo una pregunta no específica al caso de trabajo de ustedes, el ámbito, sino al tipo de trabajo. Cuando se junta ontologías, podría ocurrir que en una ontología y en otra se dé significados diferentes a la misma palabra o se usen palabras diferentes para el mismo significado. Entonces, en ese caso, ¿cómo se maneja ese asunto? Incluso cuando aparece subconjuntos o subespacios de conceptos, es posible que se pudiese reflexionar acerca de introducir nuevos conceptos o dar ciertas definiciones a algunos ámbitos donde aparecen conceptos relacionados que antes no estaban relacionados. Es decir, el asunto de la semántica del significado es como un tema problemático cuando juntamos conceptos que son desarrollados en diferentes lugares y pudiesen no responder a los mismos marcos conceptuales. ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, en ese caso, pues recordemos que hablábamos hace un momento de la similitud que existe entre los conceptos, entre los términos o entre los diferentes elementos del modelo ontológico. A ese nivel, pues existen métricas, medidas de similitud que se pueden manejar a diferentes niveles. Por ejemplo, pueden ser léxicas que comparan los nombres de las clases y de las propiedades entre sí por combinaciones de caracteres o por conjuntos de caracteres. Ese podría ser un nivel que nos permita manejar la similitud la similitud a nivel léxico. También se dan casos de medidas de similitud que pueden ser estructurales, es decir, consideran la estructura de los subárboles de las ontologías, las comparan entre sí y obviamente determinan hasta qué puntos son similares. Entonces, ese tipo de métricas aplicadas sobre dos modelos ontológicos obviamente nos permite establecer cuáles podrían ser los mejores alineamientos, en este caso, de estos componentes de la ontología, y así determinar cuál debería ser su posición en la nueva ontología como tal. Sí, el otro detalle, un poco para reforzar, si el tema que señala Osvaldo ya ha sido estudiado en el área de ingeniería ontológica, en un área que está vinculado a analizar las relaciones semánticas entre lo que se llamaría en ontología clases o conceptos y las relaciones que se dan entre ellos. Lo que indicaba Alexandra son algunas de las cosas que se hacen. El tema de analizar las similitudes léxicas, estructurales, semánticas. A veces se utilizan marcos de referencias que apoyan eso. Es decir, que ya hay un conjunto de estrategias que se han venido desarrollando para responder a eso. Es bueno aclarar que todavía las herramientas que existen no son eficientes, y es por eso que en el proyecto ha habido que combinar diferentes herramientas. Y en ese proceso de combinar diferentes herramientas, pues se han ido integrando los resultados de una con otras, porque las herramientas, los trabajos científicos, los trabajos teóricos que se han venido haciendo para hacer todos estos análisis semánticos que existen, para buscar las semejanzas de significados, para buscar las semejanzas de comportamiento semántico de palabras, es un tema que va a dos ritmos distintos. Lo que se ha venido haciendo a nivel científico y lo que las herramientas proveen. Y eso ha hecho, pues, como les comenté, que haya que combinar varias cosas para uno poder responder a situaciones como esta. Pero a nivel científico hay ya un buen número de trabajos dedicados a estos temas que señalaba Osvaldo y que rápidamente comentó algunos de ellos Alexandra. Sí, aunado a esto hay otra cosa, que a la final esto no se está haciendo, la parte de determinar qué se une con otra, ya cuando se va a hacer el enlazado, no se hace de manera automática. A la final siempre la persona es el que hace ese siguiente paso de hacer ese enlazado, y ahí también se puede ver que si de repente le dio un buen porcentaje, pero si no tiene sentido la relación que hay, porque ya está el ser humano en el punto ese de mirar ambas ontologías, pues puede que considere que no vale la pena agregar ese enlazado, pues. Ese es otro paso que está allí todavía a disposición de la persona que esté revisando, pues, o haciendo el enlazado. Claro, hay que recordar también de que estos procesos de tratamiento ontológico deben pasar, obviamente, por la revisión de expertos. Entonces, ahí el proceso que se hace con las ontologías de manera automática o semiautomática, al final puede ser revisado también por expertos, de tal manera que se valide los resultados, qué clase fue colocada como subclase o superclase de otra clase en la ontología resultante. Entonces, como bien dijo José, es un proceso que todavía, la ingeniería ontológica es una área de conocimiento que todavía está en desarrollo. Claro, esa parte de automática es porque todavía los procesos son semiautomáticos. El deseo final del área es que sea completamente automática, es decir, que no pase por el ojo humano. Pero por lo que todavía no hay, bueno, imagínense nosotros, aquí se están combinando varias,
Protégé con el API para alinear, etcétera. Pero lo ideal, el sueño final es que todo este proceso se hiciera automático, que no pasara por expertos y que tuviera procesos de validación formal para evitar pasar por lo humano. Cuando decimos validación formal, es que se garantice que esa ontología, porque si pasamos por expertos, siempre vamos a estar pasando por el subjetivismo de expertos distintos. En una misma área pueden haber expertos, pero qué manera, y eso ya lo estamos viendo con el tema de ya mismo lo hacía en la batalla por la vacuna, o en los medicamentos, que en un sitio se usan unos, en otros otros, es decir, que tampoco hay una homogeneidad, y la OMS ha tenido dificultad para gerenciar eso, porque hay diferentes enfoques que se le están dando a esta misma enfermedad. Entonces, si uno esto lo puede hacer lo más formal posible, para mezclar la experticia y formalmente poderlo validar, eso sería lo ideal. Y la ingeniería ontológica apunta hacia allá en su camino, pero en este momento todo es semiautomático y pasa por lo que está señalando Ricardo y Alexandra en este momento, que finalmente el experto termina introduciendo la mano. Pero hay que tener claro que ese proceso termina siendo subjetivo, porque dentro de las mismas áreas hay expertos con opiniones distintas. Una vez, una vez se logre, digamos, estabilizar la ontología y en el mejor de los casos lograrse tener algún filtro de validación internacional o nacional o bajo algún un organismo, esa ontología que se está construyendo, ¿cómo tienen proyectado, qué tienen proyectado a nivel de usabilidad? ¿Qué sistemas estarían aprovechando esa información? ¿Cómo tienen pensado eso? Hola, Eduardo. Bueno, hay muchas, ya desde que ya esté formalmente la ontología validada y que se pueda poblar, porque aquí lo interesante también es poblarla, que tenga bastante información y que se pueda extraer conocimiento. Esta ontología puede ser usada por cualquier sistema, por cualquier aplicación, por cualquier, porque ya, por eso es la ventaja de la ontología. La ontología es prácticamente una ventana para que muchas aplicaciones se integren a ella. Sí, eso sería lo interesante del desarrollo de esa ontología, pues. Es claro, correcto. Ahí las aplicaciones son bárbaras, porque uno tener, como dice Ricardo, desde sistemas de recomendación, tan sencillos como sistemas de recomendación, mucho más robustos que lo que harían sistemas tipo sistemas expertos, y además agregándole la fase que se le va a incorporar acá, que es de la de datos enlazados. Acuérdense que Ricardo, yo no sé si lo reforzó bien, pero lo refuerzo yo. Esta es una primera etapa de un paso que es más relevante, que es la de enlazar los datos de esta ontología. Eso le da un enriquecimiento semántico inimaginable, lo que le da mucha fortaleza a los sistemas clasificadores para tomas de decisión, los sistemas expertos y demás. Eso es un primer punto, como sistema recomendador de información de diferentes tipos. Y lo segundo es que toda esa información que está contenida ahí se puede convertir en información útil, por ejemplo, para sistemas basados en datos. Porque yo puedo generar ahí, datificar esa información para un montón de cosas. Adelante, siguen abiertos los comentarios, dudas. Bueno, esta es como una duda, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso, en el mejor de los casos para la humanidad, digámoslo así, que ya esté resuelto el problema del COVID con las vacunas y esto?
Y en el peor de los casos, para todo este esfuerzo, ¿cuál sería, digamos, el mejor escenario para todo este trabajo en caso de que ya el COVID sea resuelto? Bueno, realmente en ese sentido considero que la pandemia tal y como está, la enfermedad tal y como está, no es que se va a resolver hasta el próximo año. Comencemos por ahí. Entonces, este esfuerzo que estamos realizando de generar este modelo, este metamodelo ontológico, precisamente está orientado a generar una base de conocimiento, como bien dijo José, inmensa, que aborda los temas centrales de la pandemia como tal, y también, como dije, tiene la flexibilidad de moverse a dominios relacionados con la enfermedad. Entonces, realmente yo comparto la opinión de mis compañeros al decir que independientemente de si la vacuna aparece mañana, en 3 meses o en un año, será necesario tener información para poder apoyar los procesos de tratamiento, de generación de vacunas, de manejo de diferentes cepas del virus como tal, el efecto económico, social que puede tener la pandemia en los diferentes países y en los diferentes continentes. Por eso digo, tal como está pensado el proyecto, la intención es que no solamente nos vamos a mover en la parte biológica de la enfermedad como tal, sino en los contextos relacionados. Bueno, y acuérdense que esta es una familia de enfermedades, así que todo lo que se haga para todas las enfermedades que tengan características particulares, uno puede hacer crecer a esta meta-ontología para ir agregando todos esos aspectos. Además, bueno, que esta es una enfermedad que llegó y que, como lo han dicho muchos, va a vivir mucho tiempo con nosotros, como decía Alexandra. Entonces uno va a poder ir enriqueciendo para este contexto. Acuérdense que esta enfermedad viene de una familia de enfermedades y seguramente aparecerán otras que desde este conocimiento que se está haciendo va a poder perfectamente seguir siendo analizado a partir de una visión holística, porque finalmente la metodología que se está construyendo tiene esa visión holística que va a poderse seguir enriqueciendo con particularidades que vayan apareciendo. Llegué abierto como para una última pregunta. Adelante. Dado que cada ontología se corresponde con una teoría, cuando ustedes realizan la meta-ontología, cuando la culminan, ¿usted hace algún esfuerzo para crear una especie de metateoría que corresponda a esa meta-ontología? ¿A qué llamas metateoría? A ver si te entendemos. Ok, porque digamos, cada teoría, cada ontología se supone que corresponde a un marco teórico, el que desarrollaron en algún lugar, alguien lo desarrolló, de allí se basan para crear esa ontología. Ahora, como acá se están juntando varias ontologías para crear una meta-ontología, entonces debería corresponderse quizás con una teoría
o tal vez con una metateoría, porque está juntando varias teorías, dado que cada ontología tenía que ver con un desarrollo teórico que son más o menos coherentes entre ellos, pero no necesariamente son los mismos. Lo que ha ocurrido muchas veces en la ciencia, puede ser que haya una teoría, por decir algo organizacional, por otro lado existe otra, por otro lado existe otra, llega alguien, mira las varias teorías y crea una nueva teoría. Digamos, esa teoría podría estar basada en esas otras con algunos desarrollos adicionales. Entonces eso podría ser una nueva teoría o podría, en este caso como hablamos de metaontología, podría de alguna manera usar a esas varias o depender de esas varias ontologías en las cuales se ha fundado. Entonces, no sé, allí podría haber una teoría o una metateoría, no sé, como un marco teórico, de cualquier manera. Bueno, yo pensaría que en términos de metaontología, pues asociada con esa metaontología, pues sería como esa misma descripción del fenómeno, en este caso del COVID, a una escala mayor. Entonces, pues entiendo que directamente pues no hay un cuerpo de conocimiento a ese nivel ahorita que englobe todas estas descripciones de ese fenómeno. Entonces esa sería una primera aproximación a esa generalización del conocimiento del COVID, pues apoyado en esta metaontología. Entonces sería como ir al revés, no de la teoría a la ontología, sino aquí ya sería de esta metaontología a la descripción de ese conocimiento en términos del COVID. Pienso yo, ¿no? Claro, pero la metaontología sería como algo muy resumido, los elementos básicos, pero no es un desarrollo teórico como tal, ¿sí? Como habrían en relación a cada una de las ontologías. Entonces podría, o sea, estoy como especulando, podría haber una teoría desarrollada a grandes rasgos que apoye esa metaontología, que sería como una especie de explicación de esa metaontología, o sea, dar un poco más de detalle, pues. Quizás un poco en la misma línea de lo que dice Edgar. Mira, un poco para apoyar eso que tú estás mencionando, no es que existe una metateoría, sino que la metaontología nace del hecho de que se combinan conceptualizaciones y clasificaciones para generar, digamos que, otros niveles o categorías de conocimiento, ¿sí? Para lo cual nos apoyamos, o sea, la ontología, digamos que es el modo en el cual nosotros obtenemos información. Estamos intentando acoplar información, ¿sí? Entonces, la metateoría no existe como tal, ¿sí? Simplemente nos estamos apoyando en los métodos que existen y que acoplamos a través de la ontología y a través de las técnicas que maneja la ontología para crear una metainformación. Pero la metainformación no implica que existe una metateoría. La teoría es exactamente la misma. Estamos utilizando lo que existe para generar metainformación, metaconocimiento. No, lo que yo entiendo del comentario de Osvaldo, a ver si te entiendo, Osvaldo, porque estoy tratando de entenderte. Nosotros estamos construyendo una metaontología a partir de una caracterización semántica de las combinaciones que estamos haciendo de ella. Esa caracterización semántica usa ciertas estrategias para determinar la similitud entre los elementos que estamos integrando en la metaontología. Lo que yo te entiendo es que a partir del resultado, es decir, a partir de esa metaontología, tratar de darle una interpretación a esa metaontología. Y a partir de esa interpretación, uno estaría construyendo como una metateoría que explique lo que se ha construido. ¿Es eso lo que, un poco el planteamiento tuyo? Hubo un momento en que no lo escuché, se me perdió la conexión, entonces no agarré completos lo que usted me comentaba. No sé si puede... No, que estoy tratando de interpretar lo que tú nos estás comentando. Entonces, lo que yo estoy tratando de entenderte es que nosotros, a partir del producto que estamos generando, el producto no es más que la integración de un montón de ontologías que se hicieron, como dices tú, dentro de un marco conceptual, dentro de un marco de conceptualización que tiene sus bases teóricas atrás. Nosotros esa metaontología que estamos construyendo
usando estrategias de combinación semántica, al final es un producto que no es más que la agregación de ontologías específicas que se hicieron en marcos específicos conceptuales. Entonces, lo que yo te estoy entendiendo es que uno le podría dar una interpretación a esa metaontología para construir una metateoría. Una metateoría que trate de interpretar esa metaontología que se ha concebido. ¿Es eso lo que estás comentando? Sí, exactamente, porque Profe, esa pero meta... en complementación, o sea, pero la Espera, teoría siempre Alberto, va a cambiar, Osvaldo. Alberto, espera para escuchar un momento a Osvaldo. Sí, Vale. porque esa meta ontología sería más abarcadora y que cada ontología y trata como de a la vez puede permitir que esas ontologías entre sí conversen y en el tiempo podría llevarlas a confluir en una sola. En ese sentido, esa teoría sería interesante porque ha permitido de alguna manera la meta ontología unir cierta convergencia de esas ontologías. Entonces, una teoría relacionada con la metaontología podría llevar a la convergencia de esos diferentes marcos teóricos que se han visto y a llevarlos a confluir en uno solo y permitirles conversar por lo menos en el tiempo. Dale, Alberto. Alberto. Mira, Osvaldo, en el instante que tú quizás encasilles una metateoría, digamos que restringe las capacidades de las técnicas y métodos que estás utilizando. Yo por eso no lo encasillaría, sino simplemente conocería cuáles son las técnicas, los métodos que constituyen esa teoría que aplico al conocimiento para generar metaconocimiento o una metaontología. No me gustaría encasillarla como metateoría, porque entonces restringe cómo te mueves en el conocimiento o en las conceptualizaciones que estás trabajando. Entonces, ese es mi punto y por eso no hablaría de metateoría. Alberto, yo no lo veo malo, te confieso. Lo que sí veo, no lo veo malo, es decir, es una interpretación que me parece lógica de la metodología que se está obteniendo. Lo único que yo veo, Osvaldo, y ya yo, para ir cerrando esta sesión, no lo veo malo, pero yo creo que ahí se necesitaría en algunos casos conocimiento del dominio. Y como son varios dominios que se están integrando, aquí estamos haciendo una tarea, llamémoslo así, muy ingenieril, para hacer esa interpretación semántica de esa metaontología. En algunos casos quizás hay que tener conocimiento de algunos de esos dominios que se están integrando, por ejemplo, en el caso nuestro, no sé si tendríamos el suficiente conocimiento de algunos de esos dominios como para construir esa para interpretar esa metaontología y tratar de construir una metateoría. Eso lo que nos podría decir es que quizás tendríamos que incorporar a gente de múltiples disciplinas que nos ayudaran en la interpretación de esa metaontología para construir esa metateoría. Me parecería muy bien, pero creo que es un trabajo multidisciplinario para poderlo hacer adecuadamente. Como Sí, yo pienso que sería profe. una tarea quizás en algunos de esos ámbitos donde se cree la metaontología, donde se vea que valga la pena hacerlo, no necesariamente en todo, pero puede ser que en algunos valga la pena desarrollar esa tarea. Y no necesariamente tiene que ser un ámbito multidisciplinario, sino una especie de escuela de estudio de esos desarrollos teóricos para luego, digamos, hacer el nuevo desarrollo en términos de esa que las une, pues, diría yo. Pero no tiene por qué realizarse en cualquier estudio como este, sino en alguno donde se decida. Claro, pero cuando yo me refiero a que, acuérdense que aquí están apareciendo ontologías de dominios específicos, y esas ontologías fueron construidas con un conocimiento de ese dominio. Y como yo les comentaba, este es un trabajo más ingenieril. Lo que hacemos en ingeniería ontológica es usar ese conocimiento ya plasmado en la ontología para irlo combinando. Si queremos hacer una interpretación fuerte de esa ontología para tratar de construir una metateoría,
yo creo que el trabajo multidisciplinario, en la parte que uno lo conciba, los expertos en esa parte tienen que dialogar para poder hacer, para construir esa metateoría que interprete ese pedazo que uno quiera analizar. Claro, el comentario que yo quería hacer es que, y el ruido que, bueno, no el ruido, yo no sé si pudiese llamarse así, es que vendría a ser como el tema de la caja china, porque se supone que la metaontología, si lo vemos como un objeto, entonces vamos a querer interpretar la